Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre amado, te alabamos y te bendecimos. En este nuevo día te damos gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón. No tenemos cómo pagar todo lo que tú por amor hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por cada derramamiento de tu sangre. Sé que fue para ti un sacrificio demasiado doloroso, pero para nosotros ha valido la pena. Gracias por ayudarnos a entender que tu muerte fue la muerte de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Y lo bueno de esta historia es que tú no te quedaste en la cruz. La tumba no pudo retenerte. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre, señoreando y reinando con poder. Esto es importante entenderlo, porque cuando la cruz de Cristo no ha sido revelada en nuestros corazones, entonces la experiencia que tenemos es con un Jesús crucificado, no con un Jesús resucitado. Y tener una experiencia con un Jesús crucificado nos lleva a estar de luto, nos lleva a estar llenos de temor, de angustia, de incertidumbre. Pero cuando nosotros somos conscientes que la muerte tuya no fue tu destrucción, sino la más grande victoria que pudiste propinarle al enemigo, entonces indiscutiblemente algo tiene que cambiar en nosotros. Entonces tiene que venir la alegría, entonces tiene que venir el gozo, entonces tiene que venir la paz, entonces tiene que venir la confianza, porque nos hemos acercado a un Dios que es grande, que no fue derrotado, que no fue vencido. Y dices en tu palabra que contigo nosotros somos más que vencedores. Ni siquiera somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa es nuestra motivación por la cual estamos acá. No porque tú nos des una bendición. Las bendiciones son añadiduras. Aquí estamos porque queremos que tu reino se establezca en nosotros. Tú nos dijiste en tu palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Confío en que esas cosas serán añadidas, pero mi motivación principal es buscar tu reino, es buscar tu rostro, es buscar tu presencia, es poder amarte cada día más, es poder menguar para que tú crezcas, es hacer tu voluntad. A eso hemos venido, amado. Esta es tu familia, Verdades Eternas, como cada mañana con un corazón dispuesto para ti, para que tú nos sacies de tu presencia, para que tú nos llenes de tu palabra, nos satures de la unción de tu Espíritu Santo. Añade de tu gracia al mensaje que hoy se va a compartir. Añade de tu revelación para que nosotros podamos entender lo que tú quieres hablarnos. Muchísimas gracias por habernos traídos con lazos de amor a tu presencia, por habernos motivado hoy a levantarnos. Te alabamos, te bendecimos y de antemano muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, mi Señor. A ti el honor y la gloria. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Wow, qué privilegio, mis amados, saludarles en este nuevo día. Soy afortunado y Dios sabe que disfruto mucho el poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, estamos listos y preparados para recibir la bendita palabra del Señor. Hable ahí con Dios y dígale: Señor Jesús, aquí estoy como cada mañana, dispuesta a recibir tu palabra. Hoy digo como aquel centurión: yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Una sola palabra tuya bastará. Habla, amado Dios, te lo suplicamos con todo el corazón, que tu pueblo está atento a tu voz, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Respondiendo al llamado. Así se llama. Y hoy vamos a estudiar la vida de otro de los profetas, hombres de fe, llamado Jeremías. Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5, dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Cuando Dios comenzó a hablar con el joven Jeremías, lo primero que hizo fue revelarle el propósito maravilloso para el cual Dios lo había creado. Lo extraordinario de este mensaje es que quedó en evidencia que el proceso de preparación comenzó mucho antes que Jeremías fuera concebido. Ojo, dice, antes que te formase en el vientre. Ni siquiera Jeremías estaba en el vientre cuando Dios ya lo había conocido. Cuando estaba en la mente de Dios, en los planes y en los propósitos de Dios. Esto es increíble. ¿Qué significa? Que de la misma manera que Dios conocía a Jeremías, nos conoce a nosotros desde antes que naciéramos. Ahora, ¿qué es conocer? Conocer es tener información o conocimiento profundos y con experiencia directa sobre algo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos conoce completa y totalmente. Nada escapa de su conocimiento. Miremos el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, verso 39. Primera de Reyes 8, verso 39. Dice la palabra: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios conoce tan íntima y personalmente nos conoce a nosotros, que ante esto solo son posibles dos reacciones: huir o acercarnos a Él confiada y comprometidamente. Su grandeza y misericordia son razones suficientes para darnos confianza y acercarnos a Él, ya que nos acepta como somos. Él nos conoce.
con todo nuestro pasado y presente, con todas nuestras virtudes y desaciertos. Les confieso que cuando tuve contacto la primera vez con este texto, mi vida fue impresionantemente impactada. Porque entendí esto. Antes que te formase en el vientre te conocí y me puse a pensar, ¿qué fue lo que Dios conoció de mí? Y el Señor me decía, lo conocí todo. Antes de colocarme en el vientre de mi madre, antes de que mis padres se encontraran y se enamoraran, ya yo estaba en la mente de Dios. ¿Y qué conoció Dios de mí? Lo conoció todo. A Él nada de lo que pasara con mi vida lo tomaría por sorpresa. Conoció mis momentos de gloria. Conoció mis momentos de debilidad. Conoció mis luchas, mis aciertos, mis desaciertos, mis errores y mis equivocaciones. Y después de haberme conocido, porque Él es el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin, después de haberme conocido, Él dijo, me sirve. Me sirve. Y porque me sirves, te voy a dar la oportunidad que vivas. Y fue cuando mi papá vio a mi mamá y apenas la miró quedó flechado de amor. Y mi mamá vio a ese moreno elegante y también quedó impresionada. Ella no sabía por qué estaba pasando eso. Pero Dios sí lo sabía. Tengo que unirlos a los dos. Aunque uno viva en Calle Nueva y otro en El Cangrejo, los voy a unir a los dos. Porque estoy pensando en que a través de los ADNs de ellos, les voy a dar un hijo. Sí. Un hijo que está en mis planes para hacer cosas grandes y poderosas del reino de Dios en esta tierra. Mis papás no sabían. Dios lo sabía. Y eso no solo pasó conmigo, pasó también contigo. En ningún momento nos podemos separar de Dios. Él está donde nosotros estamos. Él conoce lo que sentimos y sabe lo que pensamos. Cuando fueron a ungir a David, el Señor le dijo al profeta, no unjas a ese. Porque Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo externo, mas yo miro el corazón del hombre. ¿Qué es el corazón? Los pensamientos, las emociones, la voluntad y la conciencia. Eso es lo que Dios mira. Por eso es fundamental, mis amados, que cuidemos nuestro comportamiento. Porque ninguno de nuestros actos escapa de los ojos de Dios. No puedes escapar. No. Él te conoció. Yo sé que tú puedes. A pesar de las luchas, a pesar de las crisis, a pesar de los inconvenientes que vas a padecer, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú no te vas a quedar postrado en medio de la prueba. Yo sé que tú te vas a levantar y tú me sirves. Por eso te di la vida. Dios tiene un conocimiento íntimo de nosotros. En la profundidad de nuestro carácter y nuestra alma. El libro de Salmos, capítulo 139, versos del 1 al 4. Yo no sé si a usted le gusta la Biblia, pero me encanta. La gente dice es que yo no entiendo.
¿Cómo va a entender si no la lee? Pero mire qué dice aquí. Salmo 139, versos del 1 al 4 dice: Oh Jehová, tú me has examinado. Y todavía no habían hecho las ecografías. Y aquí está diciendo: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Wow. Y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4. Mira lo que viene acá. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que a usted se le ocurra hablar, ya Dios sabe lo que usted va a decir. ¡Wow! Lo conoce todo. Dios quiere que usted y yo entendamos que no somos fruto del azar. Porque hay gente que se levanta, y sé que el Señor está hablando a alguien aquí que se levantó diciendo: yo no sé por qué estoy en este mundo. Porque más bien no me morí. El Señor me ha traído en este día a recordarte una cosa. Tú no eres fruto del azar. Tú no eres fruto de la casualidad del destino. Tú no estás en esta tierra por una equivocación o un descuido de tus padres. Estás aquí porque Dios así lo dispuso. Porque haces parte de sus planes perfectos. Por eso se tomó el trabajo de crearnos. Y eso es lo que me enternece a mí de Dios. Cuando Dios me conoce, si yo hubiese estado haciendo el papel de Dios, y yo veo el presente y el futuro de Humbertico y digo: ah, no, este Humberto no califica, mira todas las embarradas que va a hacer, no me sirve. Yo mismo me hubiera desechado. Sí, no sirvo. Pero Dios, después de haber visto mi hoja de vida y de haber visto todos estos momentos, Él dijo: me sirves. Y te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones de la tierra. Dios nos creó no para que nos levantáramos, fuéramos al trabajo y de nuevo nos acostáramos, no, sino que nos dio un propósito, mis amados. Nos predestinó y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él te ha escogido y fue Él quien te dio la forma que tienes. Tú eres la obra maestra de Dios. Aquí donde usted me ve, aunque no le parezca a usted, yo soy la obra maestra de Dios. Y usted dice: pero no me parece una obra maestra. Pues no le parece a usted. Pero cuando Dios me hizo, Él dijo: ah, Dios se emocionó y dijo: qué obra, qué moreno tan precioso. Dijo el Señor. La gente dirá: no, a mí no me parece. Pero soy la obra maestra de Dios. Él personalmente te formó. Él hacía los animales, háganse los animales las veces. Pero cuando fue a hacer al hombre, Él se levantó su camisa y con sus propias manos empezó a darte forma. En cada uno de tus trazos está la huella de la mano de Dios. Impresiona ver un ser humano tan perfecto. Es el alfarero.
con su propio... Usted tiene las huellas de Él en su piel. Porque Él lo formó con sus manos. Él personalmente te formó y vio tu cuerpo antes de que fuera formado en el vientre de tu mamita. Antes ya Él lo había visto. Mire qué dice el libro de Salmos, capítulo 139, verso 13. Dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Que es una casualidad, es un error del destino. Él me hizo. Yo no escogí a mis padres. Dios lo hizo. A pesar de los errores y las equivocaciones, fue Dios el que lo hizo. Porque necesitaba traerme a este mundo. Él ya me había conocido. Todos los días, planeados para ti en esta vida, están escritos en su libro antes que hayan sucedido. Ay, que esta pandemia me cogió desprotegida. No sé qué pasó, en qué momento llegó esta pandemia. No sé qué hacer. Oh, Dios, dice Dios. No. Todo estaba escrito. Salmos 139, verso 16, dice aquí. La gente se escandaliza por lo que pasa en el mundo, pero todo estuvo escrito siempre. El problema fue que no fuimos a leerlo. Pero aquí dice, Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esas son palabras mayores. Tú no eres un accidente de este mundo. No eres parte de una multitud, sino una maravillosa creación de Dios. Eres un hijo de Dios, escogido por Él, antes de que el mundo empezara. Dios está contigo, rodeándote, y no hay lugar en el que estés y Él no esté ahí, o que no sepa lo que estás pasando. Dios te ama, y te ama tanto que nada puede separarte de su amor. Sus pensamientos para ti son incontables, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estoy pensando hacerles bien, aunque ahora estén atravesando por momentos difíciles. Mis pensamientos son de bien y no de mal, para darles el futuro que esperan. Dios está pensando hacernos bien. Entonces, si Él piensa hacerte bien, ¿por qué te vas a detener? ¿Por qué te vas a desanimar? ¿Por qué vas a bajar los brazos? ¿Por qué vas a dejar de luchar? Tus pensamientos para ti son incontables. Multiplican o superan cualquier número. Ahora, su presencia no se trata de sentimientos. Es que no siento, que la piel de gallina. No, nosotros no somos de piel de gallina ni nada. Usted puede tener una experiencia religiosa con Jesús, que eso es imposible. O puede tener una experiencia espiritual con Él. Una cosa es que usted sea religioso y otra cosa es que usted sea espiritual. Hay gente religiosa, sí, pero muy pocos espirituales. ¿Cuál es la diferencia? El religioso se guía por
por las ritualidades. Piensa que porque va a la iglesia, ya. O porque cumple unos ritos, ya. Eso es ser religioso. Yo le digo a la gente, mire, el hecho de que un carro se meta en un el hecho de que usted se meta en un garaje no lo va a convertir en un carro. No. El hecho de que usted se meta en una iglesia no lo va a convertir en creyente, sino cuando usted vive conforme a la palabra. La gente se mete creyendo que ya porque me metí a la iglesia o fui el domingo a la iglesia, ya. Repito, si usted se mete en un garaje no se va a convertir en un carro. No, señores. Es cuando empezamos a aplicar la palabra, cuando empezamos a vivir conforme a la palabra. Hay mucha gente religiosa. Las iglesias están llenas de gente religiosa. Los rituales. Pero no viven a Cristo, no tienen una relación personal con Él. Su presencia no se trata de sentimientos, sino de una realidad sin cambio. Dios no está contigo cuando tienes ganas y desaparece cuando no tienes ganas. Está contigo tengas ganas o no tengas. Te ama aunque te sientas digno o no de su amor. Eres su hijo. Él no te ama por lo que haces, Él te ama por lo que eres, su hijo. Independientemente de cuánto lo creas o cuánto lo sientas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y su palabra es verdad. Yo lo creo. Yo no sé cuántos aquí lo creen. Yo lo creo. Y su palabra está por encima de nuestros sentimientos. No por tus obras, sino mediante el derramamiento de su sangre bendita, te ha dado vida eterna. Y vas a estar con Él siempre. Aunque otros solo fluyan en la corriente de la vida. ¿Para dónde va mi gente? ¿Para dónde va Vicente? Mucha gente que anda en la corriente de la vida, sin objetivos ni propósitos. Yo he venido a recordarte, tú tienes un propósito. Hacer la voluntad de tu Padre. Hacer lo que a Él le agrada. Correr la carrera consistentemente sin concentrarse en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, de donde tu Salvador, el Señor Jesucristo, viene. El apóstol Pablo decía, somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahí perteneces y ahí estarás por siempre y ahí tendrás que volver. Sea por cualquier causa. Todos nos vamos a tener que morir. Yo le dije a la gente, mire, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Pero Lázaro se tuvo que morir. Todos los que un día están enfermos, que se van a sanar, también se van a morir. Todos nos vamos a morir porque no pertenecemos aquí. Entonces el miedo, no le tenga miedo a esta muerte. Téngale miedo a que el día que parta, usted esté lejos de Dios. A eso sí, téngale miedo. El plan que Dios tenía con Jeremías comenzó a ser preparado mucho antes de que éste naciera, antes que te formase en el vientre. Dios obró por medio de su padre, su madre, sus abuelos, sus abuelas, sus tatarabuelos, sus tatarabuelas. Desde mucho antes, Dios había comenzado a obrar en Jeremías y nos recuerda a nosotros en este día también, en ti, desde mucho antes que nacieras. Yo empecé a trabajar en ti. Cuando las personas enfrentan una crisis,
Siempre comienzan a buscar un programa, algún método con el cual se pueda atacar esa crisis. En cambio, cuando Dios se propone solucionar una crisis, casi siempre comienza con un bebé. Todos los bebés que Dios manda al mundo, que parecen tan inocentes e indefensos, cuando nacen tienen un potencial enorme, un bebé. Ahora sale, no, es que la forma en que fue concebido, eso no, porque entonces hay que asesinarlos, hay que hacer leyes, aprobemos el aborto, asesinando niños. Y lo que Dios usa son niños, y por eso cuando Jesús nació el decreto fue asesinen a los niños. Herodes sacó una ley y hoy hay personas que están siendo usadas por el enemigo para hacer leyes que estén en favor de asesinar niños. Uno no sabe si esa persona que nació, ¿quién va a ser? Dios, ¿qué va a hacer con esa persona? Es más, cuando el Señor Jesucristo nació en un hogar así. De hecho, José decía, yo no me quiero casar porque ¿cómo así que me vas a salir tú, María, con que estás embarazada? ¿Cómo así? Y ella dice, no, es que por el Espíritu Santo. Y hasta que Dios tiene que hablarle a José, no, sí, José. Y fue que él se desposó con ella, pero él no quería casarse con la Virgen María. Pero Dios tenía un plan con ese bebé llamado Jesús. Cuando Moisés nació también había un plan, vamos a asesinar a todos los niños. Ellos, los bebés, son la forma que Dios tiene para cambiar al mundo. Por eso el enemigo quiere acabar con ellos. Dios estuvo preparando a Jeremías desde antes de nacer para que fuera su profeta, para que comunicara al mundo sus designios. Si lees este relato, o si estudias este relato, como si esto fuera algo extraordinario que solo se aplica al profeta Jeremías, has leído el pasaje completo incorrectamente. A menudo oigo a la gente decir de alguna persona célebre, oh, cuando Dios hizo a esa persona rompió el molde, es única. Y eso es verdad. Pero nos equivocamos al creer que este es un privilegio de unos cuantos. Dios nunca hizo a otro como tú y nunca lo hará. Dios nunca hizo a nadie que pueda llenar el vacío que tú llenas y hacer las cosas que tú puedes hacer. Esta es la maravilla de la forma en la que Dios forma la vida humana. Que de los billones y billones que han nacido en esta tierra, no hay duplicados, no hay fotocopias, no hay nadie como tú, o vaya, ponga la huella. Nadie tiene otra huella como la suya. Usted es único. Cada uno de nosotros es único. Y usted y yo somos únicos. Como Dios preparó a Jeremías y lo trajo a este mundo en una época específica donde se necesitaba a un hombre como él, nos ha preparado también a nosotros para esta hora de la historia con un propósito específico. A veces nos quejamos de lo que pasa en el mundo. Ay, qué pesar con las muertes, con las inundaciones, qué dolor, Dios, haz algo. Y Dios dice, no me salgas con eso. Eso suena muy bonito, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú les estás predicando? ¿Qué estás haciendo tú por ellos? No, pero yo siento pesar. No, eso no sirve de nada sentir pesar. Hay que hacer algo. Dios escogió a Jeremías en un tiempo específico. Había una necesidad y hoy en el mundo hay una necesidad. El Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué han venido las tinieblas al mundo? Porque aquellos que debimos alumbrar no lo hicimos.
A la gente le da pena hablar de Dios, le fascina compartir chistes vulgares de dobles sentidos en sus redes sociales, pero les avergüenza hablar el mensaje de Jesucristo. ¡Qué oso que me digan que yo me volví fanático, que ahora soy aleluya, que ahora soy! Les da vergüenza. Y es el mundo el que nos indica la tendencia hacia dónde ir. No somos nosotros los que le decimos al mundo hacia dónde ir. Que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Conoce usted cuál es el propósito que Dios tiene con usted en este mundo? ¿Lo conoce? Bueno, vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Vamos a conocer. Número 1. Para que el mundo conociera a Dios a través de nosotros. ¿Dónde quedó escrito eso? Romanos, capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Ay, yo pensaba que Dios me había hecho para lavar y planchar nomás. Para ir de paseo. Para pasarla rico. No. O para que tuviera una casa o un carro. No. Romanos 8, 29. Escuche, por favor, su propósito. No hay nada más triste que una licuadora que no sepa para qué fue creada. La licuadora está triste porque ella no puede. Ay, yo quiero. Entonces ella se la pasa anhelando ser un televisor. Yo no sé por qué yo no soy un televisor y yo no proyecto imágenes. Yo me siento mal porque yo no puedo dar la novela. No, señorita, es que usted fue hecha para licuar. Por eso es que la gente anda vacía en el mundo, no tienen propósito, se levantan desanimados, no saben qué hacer, porque no entienden por qué están aquí. Dios se tomó el trabajo de crearlos, no para que usted estuviera comiendo sentado en una hamaca ahí, no, señor. Dios se tomó el trabajo de crearlo, porque tiene un propósito con usted, y usted necesita entenderlo. El propósito de Dios es que yo tenga un almacén. Ese es su propósito personal. Estoy hablando del propósito que Dios tiene con usted. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, esto fue antes de destinarlos. Los predestinó para que fuesen hechos conforme. Mira, ¿para qué los predestinó? ¿O para qué los hizo? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuéramos como su Hijo Jesucristo en este mundo. Para eso usted y yo fuimos creados. Ay, yo no lo sabía. Sí, Señor. Como creyente, ¿estás destinado a ser moldeado en la imagen de Jesús? Y a crecer en el Espíritu hasta lucir tal como Él. El poder sobrenatural de Dios comenzó ese proceso el instante en que naciste de nuevo. Tu interior fue transformado en forma instantánea. Pero manifestar esa transformación interna en tu exterior depende principalmente de ti. Crecemos espiritualmente de la misma forma que lo hacemos físicamente. ¿Qué puedes hacer para acelerar este proceso de crecimiento? Invierte tiempo en las cosas del espíritu que en las cosas de la carne. Dedícate a la palabra de Dios y pasa más tiempo en comunión con Dios. ¿Qué es comunión? Comunión es común unión. Cuando yo tengo común unión con Dios, entonces hay cosas que Dios hace que yo también hago. Hay cosas en común entre Dios y yo. Si usted meditara un poco en su vida, ¿qué cosas en común hay en usted con Dios? ¿Qué cosas?
Así que disponte a alejarte de las distracciones cotidianas y a estar a solas con Dios para que Él pueda guiarte, enseñarte y compartir su semejanza contigo. Por eso yo le digo a la gente, mire, el tema de la oración, yo no sé quién nos enseñó a nosotros que oración era solo pedir. Yo no sé de dónde salió eso. Y la gente tiene en su chip que oración es ir a pedir cosas a Dios. Entonces pareciera la feria. Una feria donde está un señor, ¿quién quiere más? Yo quiero un carro, deme una bicicleta, un empleo, ¿quién pide más? Yo. Y estamos entretenidos pidiendo. Yo pienso que oración es pedir. Entonces yo pido oración, pido oración. Sí, pero ¿estás escuchando a Dios? ¿Estás siendo edificado por Dios? No, pero yo pido. La más grande bendición que tú puedes tener es recibir lo que Dios te está hablando. Las multitudes seguían a Jesús, pero no seguían a Jesús porque querían ser discípulos de Jesús, sino porque querían un milagro de Jesús. Y hay gente así esperando un milagrito. El milagro es una añadidura, lo importante es buscar su reino y su justicia y lo demás será añadido. Hay gente que quiere las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios, no les interesa conocer y crecer en la relación con Él. Si se humillare mi pueblo y buscar en mi rostro, no dice buscar en mis manos, mi rostro, o sea, si ustedes se humillan y me buscan a mí porque me quieren conocer, no, pero esto de la oración se volvió, la gente hace oraciones. Y hay gente que ora y piden y imagínense que este tiempo con Dios fuera solo eso. Oh Señor, yo te pido por la salud. Oh Señor, dame tal. Y es bueno pedir. Pero la oración no es solo hablar. La oración también es escuchar a Dios. Cuando tú vas a tu tiempo de oración, sales con una palabra de parte de Dios. Dios te habló algo, porque el tema de la oración no es que tú hables con Dios, es que Dios también te escuche. Y la gente está entretenida pidiendo. Donde hay oración de milagros y de pedir cosas, ahí está la gente. Las colas son así. Haga una reunión donde usted vaya a compartir la palabra. No le va a nadie, porque la gente no quiere eso. La gente quiere milagros. Cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. El milagro más grande es la palabra. Al final tu milagro se va a perder aquí. Incluso el milagro de sanidad que recibas. Pero la palabra va a permanecer para siempre. ¿Has notado que cuando pasas mucho tiempo con personas de carácter fuerte, serás automáticamente influenciado por ellas? Te harás de repente haciendo lo mismo que ellos hacen. Su forma de ser te afectará. Será inevitable, especialmente si son personas que respetas y admiras. Eso pasa cuando tú vives en la presencia de Dios. Lo mismo sucede en tu relación con Dios. Si pasas mucho tiempo con Él, su influencia empezará a plasmarse en tu vida como pasó con Pedro. Pedro estaba tan impregnado de la presencia de Jesús que la gente lo notaba, aunque él negó a Jesús en 3 ocasiones. No, él estaba con ellos, él habla como ellos. La gloria de Dios estaba en Pedro, porque pasaba tiempo con Jesús. Entonces ponte a su disposición al orar en el Espíritu, alabándolo y amándolo. Invierte tiempo en su palabra y rodéate de personas que te inspiren en la fe para que el aroma de la gloria de Dios vaya contigo y la gente pueda percibirlo. Sin proponértelo, empezarás a percibir que algo está cambiando. Yo estoy seguro que las personas que han llegado a verdades eternas y lo han hecho con un corazón puro han venido cambiando. Yo me doy cuenta. Ya no son las mismas de antes, porque la palabra está transformando sus vidas. Encontrarás que tu carácter se vuelve más como el de Él. Entonces quieres cambiar los comportamientos que no están bien. Comenzarás a pensar como Él lo hace, hablar como Él e incluso actuar como Él. Su imagen comenzará a proyectarse desde tu interior. Para eso fuiste creado. Número 2. Para mostrar su gloria. Primera de Pedro,
Capítulo 2, verso 9, dice aquí, escuche esto. Yo no sé si lo sabía. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Yo pensaba que tener comunión con Dios era solo pedir, no. Eso es interesado, y ayer reflexionaba en eso. Imagínense que alguien va a la casa de otro esperando que le den un plato de comida. Porque no le gusta trabajar, sino que vive de lo que los otros le dan. Y entonces llega a la casa del vecino. Hola vecino, ¿cómo está? Es que yo estoy aquí porque quería saludarlo, vecino. Hombre, para decirle que usted es una buena persona. Yo le doy muchas gracias a Dios por usted. La verdad, desde que usted llegó aquí al barrio, nada es igual. Pero mientras está hablando con el vecino, él de reojo mira la estufa. Y en la estufa no hay nada puesto para el almuerzo. Entonces este señor como que ya no empieza a hablar lo mismo. Bueno, vecino, como le iba contando, yo más bien me voy, vengo otro día. No vio nada en la olla. Así nos pasa cuando venimos a Dios esperando un milagrito. Ajá, ¿y qué, Señor? Eso no es sincero. Eso es hipócrita. Eso es ser interesado. Claro que necesitamos cosas, pero que no te mueva a buscar a Dios solo lo que Él te pueda dar. Dios conoce la intención del corazón. Búscalo porque quieres conocerle, porque quieres crecer, porque quieres cambiar, porque quieres rendir tu vida ante Él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois, mire lo que es usted. Mas vosotros sois linaje escogido. ¡Wow! Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser parte de la gente a la que el apóstol Pedro le escribe, pero ustedes son real sacerdocio. Debería hacernos saltar de gozo. Que no te acepten en la escuela. Que no te incluyan en la lista de las más populares o bonitas. Que no te inviten a las fiestas o simplemente que no encajes entre tus amigos pierde toda importancia en el corazón de una persona que ha entendido que ha sido aceptada en el grupo más valioso del universo. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, linaje real. Eso somos. No es que mis amigos no me quieren. Yo me siento solo, mejor me como un gusanito. Por Dios, mire, usted es real sacerdocio, nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios. ¿No lo sabía? Ser parte de la familia de los creyentes en Cristo es el más grande privilegio que un ser humano pudiera tener sobre la tierra. Y lo mejor de todo es que no solo eres parte de la familia de Dios, sino que se te ha dado un nuevo estatus y una nueva identidad. Soy linaje escogido. ¿Qué es eso de linaje escogido? Recuerda que Pedro le está hablando a creyentes que sufren persecución en el exilio. Él les está recordando cuál es su verdadera identidad. Y lo mismo pasa hoy en día. Estos versículos necesitan ser recordados todos los días. Pertenecemos a la familia de Dios, somos linaje real. Por nuestras venas está el ADN de Cristo, que entregó su sangre por nosotros. Hemos sido insertados en su pueblo. Y como parte de ese linaje, recibiremos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos. No importa tu nacionalidad, raza ni color, a través de la obra de Cristo, venimos a ser parte de ese linaje escogido, de ese pueblo que Dios reservó para sí. Es imposible que pueda continuar sin hacer una pausa para darle gracias a Dios por adoptarnos, por darnos un lugar en su mesa y por las infinitas bondades que recibimos al llamarle Padre nuestro. Real sacerdocio. ¿Qué significa que usted sea real sacerdocio? Mateo 27, verso 51.
dice la palabra. Mateo 27, verso 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Con el derramamiento de la sangre de Jesús, dice que cuando Jesús está muriendo, el velo del templo se rasgó, se partió en dos. Es decir, el velo que separaba al sacerdote del lugar santísimo había sido quitado. El camino fue liberado. De manera que por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz, usted y yo sin ninguna restricción tenemos acceso al lugar santísimo donde mora la presencia de Dios por su sangre. No necesitamos de un sacerdote que sirva para intermediario como sucedía en la antigüedad, que un sacerdote sacrificaba un animal y rociaba la sangre sobre el pueblo. Ya no. Jesús al morir rasgó el velo. Usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Él entró al lugar santísimo y obtuvo para nosotros eterna redención. No necesitamos intermediario para llevar nuestra alabanza o para pedir perdón de nuestros pecados. No necesitamos de un mediador terrenal para estar en contacto con su palabra. El velo fue rasgado. El Rey del universo nos ha abierto las puertas para que corramos a Él. Nación santa. ¿Qué significa que usted sea una nación santa? Alguien dijo que la santidad es un estado y un camino. Y tenía razón. Es un estado porque cuando crees en Cristo para salvación, cuando te arrepientes y te vuelves a Él de corazón, la santidad y la perfección de Cristo pasan a ser tuyas también. Ya no vives tú, es Cristo el que vive en ti y Él es santo. El Padre te ve como un hijo santo puro, así como ve a su Hijo Jesús. Pero también es un camino. ¿Por qué? Porque aún no podemos deshacernos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hasta que lleguemos a Él, necesitamos crecer progresivamente en la santidad. El Señor dijo: la obra que yo comencé a hacer la voy a perfeccionar. ¿Eso qué significa? Que la obra no está terminada. La obra no está terminada. Dios necesita seguir trabajando. Dios escogió o ha escogido a personas dispersas, diferentes, de todo tipo de razas, para unirlos en una sola nación, la nación de los que han sido santificados por la sangre de Cristo. Nos ha apartado y nos ha separado del mundo en cuanto a nuestra manera de vivir, pero nos mantiene segregados en medio del mundo para que su santidad sea evidente y podamos reflejar su carácter a los que nos rodean. ¿Qué significa pueblo adquirido por Dios? En el pasado, el pecado era tu dueño. Tú no hacías lo que querías, sino lo que el pecado te decía que hicieras. Vivías sujeto a sus demandas, y todo lo que hacías era para complacerle. Pero Dios no te dejó esclavizado. Jesús pagó el precio por tu liberación. Él pagó el más alto precio para comprar tu libertad. Ahora eres parte del pueblo que Dios ha adquirido para sí. Él pagó por ti con su propia vida. Eres parte de los que corren a Él como hijos y se rinden a su voluntad en completa libertad. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, son títulos grandes. Son conceptos profundos en los que la generación de Facebook e Instagram necesita meditar, porque sus implicaciones van más allá de tener una linda foto de perfil en las redes sociales. Se necesita una vida que esté dispuesta a consagrarse completamente a Dios, para que estos atributos se pongan de manifiesto en medio de esta generación. Y dice al final del texto: para que anunciéis las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso Dios lo creó, para que anuncie. ¿Esto qué quiere decir? Que el propósito de la identidad
que has adquirido en Cristo es que tu vida pueda manifestar el carácter de Dios, que tu vida sea un megáfono que proclame la bondad de Dios, que tu forma de andar demuestre que has sido trasladado de las tinieblas a la luz, que tu conducta sea una pancarta que anuncie al mundo que has sido rescatado por misericordia y que todos tus faroles se enfoquen en tu Salvador, que seas un libro abierto que pueda ser leído por todo el mundo. Y cuando sientas que esos títulos te quedan grandes y el peso de tu propio pecado te abrume, quiero recordarte que tu identidad no se basa en lo que tú sientes, sino en lo que Dios dice de ti. En el primer versículo puedes ver que esto no tiene nada que ver con tus sentimientos. Dijo el apóstol, pero vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois. Eso es lo que tú eres, a pesar de cómo te sientas. Vosotros sois. Ya lo eres. Siéntalo o no lo sienta. Así que deja de mirarte a través de tus emociones y comienza a verte como Dios te ve. Ponte los lentes del Evangelio y mira que eres una hija, un hijo de Dios. Eres posesión suya, has sido escogido y apartado para Él. Tienes libre acceso a su trono. Puedes correr a su presencia confiadamente y anunciar las virtudes del que te salvó. Ahora, lo importante no es saber que tenemos un propósito. Lo esencial es saber qué hemos estado haciendo para cumplir ese propósito. Dios nos ha preparado para este momento de la historia, mis amados. De hecho, la palabra que el Señor nos regaló en Isaías 60 para comenzar este programa decía: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Y aunque teníamos temor, nos tocó levantarnos. Y ahora su mensaje está llegando a los rincones de la tierra, y Dios quiere hacer contigo lo mismo, pero no puede ser una luz metida debajo de un almud o un cajón. Necesitas estar en un lugar visible para que tu luz alumbre primeramente a los de tu casa y, por supuesto, alumbre al mundo entero. Dios te creó para este tiempo de la historia. Esto no es solo lamentándonos. El Señor dice en su palabra: estuve buscando una persona que se colocara en la brecha para que intercediera y no hallé ninguno. No es tiempo de lamentarse. Es tiempo de doblar las rodillas, de interceder por todo lo que está pasando en el mundo. Y Dios nos ha llamado a nosotros a eso. A través de generaciones que quedan atrás, nosotros necesitamos marcar la diferencia. Necesitamos hablar y actuar en este tiempo de la historia. El mundo necesita conocer a Cristo, pero ¿cómo conocerán ellos a Cristo si nadie les predica? Nuestras vidas en las manos de Dios son un faro para esta generación y una fuerte respuesta para una sociedad que pide a gritos ayuda. No desestimemos, mis amados, lo que el Señor puede hacer con nosotros. Él nos creó, nos formó y nos apartó para que concretemos su propósito en el tiempo que nos toca vivir. Debemos dejar de ser egoístas, de estar pensando solo en nosotros, en nuestra comodidad. No fuimos creados al azar, no nacimos por casualidad. Nuestras vidas fueron soñadas y planificadas por Dios. Si nos animamos a creerle y a seguirlo, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo. No dice todos tienen que ser. El que quiera, esto es algo que haces porque te nace. Tome su cruz y sígame. Pero dice el que quiera ser mi discípulo, no dice el que quiera ser mi seguidor. Porque seguidores hay muchos, discípulos pocos. Jesús está clamando por discípulos, no por seguidores ni por cazarrecompensas. El que quiera ser mi discípulo. ¿Y qué es un discípulo? El discípulo tiene 3 características. Número 1, se deja formar el carácter. Número 2,
aprende disciplina. Y número 3, sigue a su maestro. Si somos discípulos de Jesús, entonces sigamos las pisadas de Jesús, imitemos el ejemplo de Jesús y hagamos y continuemos la obra que Jesús vino a comenzar. Sin embargo, Jeremías, después de haber conocido su propósito, lo que hizo fue tratar de convencer a Dios que se había equivocado en su elección. Jeremías, capítulo 1, versos 6 al 8. Jeremías 1, 6 al 8. Acuérdese que el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, Jeremías, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta. La respuesta de Jeremías y de nosotros hoy debió ser: amén, Señor, aleluya, gracias por haberme escogido. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde voy? Heme aquí, envíame a mí. No, mire lo que respondió Jeremías. Jeremías 1, 5, del 6 al 8. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas, yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y en el verso 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios puso sus palabras en sus labios. No se las quede, no las retenga, compártalas. Háblele al mundo que necesita conocer al Señor. Algo que nunca debemos olvidar es que Dios conoce nuestras falencias, pero Él se encargará de dotarnos de su sabiduría a través de su Espíritu Santo. Así que no le digamos a Dios que no somos aptos para llevar el mensaje. Jeremías decía: no, yo soy un niño. Él mismo pone las palabras en nuestra boca para que realicemos la tarea encomendada. Si Dios nos dio la vida, es porque sabe que podemos con ella. Si nos encomendó una misión, es porque sabe que estamos capacitados para cumplirla. Así que no tratemos de convencer a Dios de lo contrario, porque Él fue quien nos creó. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés decía: es que yo no sé hablar. Y Dios se enojó al final. Moisés, ¿quién fue el que dio la boca al que habla y el oído al que oye? No fui yo no fui el que te creé. Yo sé lo que tú eres capaz. No me vengas a convencer a mí que no puedes, porque yo sé que tú puedes. Yo te hice. Sé tu capacidad de resistencia. Sé hasta dónde puedes llegar. No me digas que no. Pero hoy hay una generación que está en la presencia de Dios, tratando de convencer a Dios que ellos no pueden, que son pobrecitos, que no sirven para nada. No me trates de decir: ya yo no puedo con esta prueba, Señor. No me digas que no puede, porque yo no te he dado una prueba mayor que la que pueda resistir. Juntamente con la prueba te daré la salida. No trates de convencerme que me equivoqué. Él más que nadie conoce nuestras aptitudes con P, y nuestra capacidad de resistencia. Dios escogió a Jeremías porque sabía que Jeremías era el único que podía soportar toda la adversidad que enfrentó, y así fue. Mire la vida de Jeremías. Lo pasaban metiendo en las cárceles por la predicación del Evangelio. Y muchas veces Jeremías decía: si fuera por mí yo no sigo predicando, pero hay un fuego dentro de mí que carcome mis huesos. Y el Señor tuvo que llevarlo en esa visión a casa del alfarero, y la vasija que hacía en sus manos se rompió, y el Señor le decía: así puedo hacer yo una vasija nueva. Él vivió bajo presión, pero Dios sabía que él era el hombre que podía soportarlo todo. Dios sabía de Moisés que Moisés era el hombre que podía soportar toda esa rebeldía del pueblo de Israel en el desierto. Y Dios sabe que tú puedes, por eso te creó. Termino con esto. No fui creado por equivocación, sino para cumplir el propósito de Dios en mi generación. Si tú lo puedes creer, di: Señor, amén. Gracias por tu palabra.
Y yo que pensé que había sido creado para la derrota, para el fracaso, que era un inservible, que no encajaba en este mundo. Y hay personas que están aquí que muchas veces le hicieron esa pregunta a Dios: Dios, yo no sé por qué estoy aquí, ¿por qué no me llevas ya? Yo no entiendo. Y no hay nada más vano que vivir una vida sin propósito. Hay gente que se levanta y no sabe a qué está en este mundo. Por eso no hay una motivación. Por eso no hay una intensidad en su vida. Los días pasan y pasan. Y nada ocurre, todo parece una fotografía, un paisaje, nada cambia, nada es distinto. Pero hoy, mi Señor, te agradecemos infinitamente por esta palabra. Enternece mi corazón saber que antes de formarme en el vientre de mi madre, tú me habías conocido. Y como lo decía hace un instante, si yo hubiese tenido la responsabilidad de elegirme a mí mismo, estoy plenamente convencido que no me hubiera escogido. Porque somos seres humanos y cometemos errores siempre. Pero nada de lo que pasa con nuestra vida te toma por sorpresa. Siempre supiste por todo lo que íbamos a pasar. A ti no te fue extraño la lucha que hoy estamos viviendo. Todo está escrito en el libro de la vida. Y aunque conociste que hubo momentos en los que sentí que ya no podía más y que deseé mejor no continuar, tú siempre supiste que ese no sería mi final, que yo me volvería a levantar y seguiría adelante. Hoy solo puedo decirte desde lo profundo de mi corazón que muchas gracias por tu confianza. Y gracias por abrir nuestro entendimiento y permitirnos entender que no estamos en este mundo fruto del azar, que no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque tú pensaste en nosotros y nos apartaste y nos santificaste y nos diste como tus profetas. Un profeta es como los labios de Dios. Los profetas comunican los designios de Dios. Y eso es lo que tú quieres hacer con nosotros. No es solo saber que tenemos un propósito, sino tomar la determinación en este día de cumplir ese propósito. Gracias por recordarnos que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por ti. Gracias por habernos insertado en tu familia. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: ustedes cuando oren, oren así: Padre Nuestro. Porque Él también es su Padre. Y ustedes también son sus hijos. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por permitirme entender que tengo un propósito, que soy valioso. El enemigo, el mundo y las circunstancias me habían dicho que yo no servía para nada. Pero hoy tú me recuerdas que estoy aquí porque tú así lo quisiste. Gracias por haber creído. Solo te pido que me des la fe suficiente para yo creer también en mí mismo, así como tú has creído en mí. Estamos a tiempo. Tú nos has llamado para este tiempo de la historia. Y es el momento en que nos levantemos y que la gloria de Jehová sea vista sobre todos nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hoy asumo ese llamado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
¿Cuántos asumen ese llamado de parte del Señor? Por eso es que hay muchas vidas así como sin sentido y trabajan y vienen, pero como que yo siento que no encajo. ¿Qué pasa? Tienes un propósito, descúbrelo a través de la palabra del Señor y cumple el propósito de Dios. Empieza por tu familia, empieza por tus familiares, por tus vecinos del barrio. Pero fuiste escogido con un propósito. Mis amados, mil gracias. No olviden compartir este mensaje, por favor, se lo suplico de todo corazón. Vamos a bendecir a alguien con esta enseñanza. Ahí en su muro, compartan el WhatsApp. Y si desea seguir siendo instruido en la palabra, hay un canal de YouTube que se llama Humberto Cancio Perosa. Ahí están todas las enseñanzas que compartimos y en cualquier momento que quiera escudriñar, allí las puede encontrar. Suscríbase y dele clic a la campanita de notificaciones para que cuando nosotros publiquemos un video, usted lo pueda recibir el mensaje. Mil gracias a todos por su tiempo y atención. No olviden, son linaje real, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Este programa fue presentado con el patrocinio de Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Verdades Eternas con Humberto Cancio.